Hola mis amigos y hermanos, sean bienvenidos a este espacio Rincón Apologético. El día de hoy nuevamente estaremos estudiando otro tema de la palabra de Dios, así que no se lo pierdan. Quien les habla, Abner Cauro. Un placer para mí nuevamente estar delante de ustedes para hacerles llegar esta información. Recuerden que también que pueden comentar, pueden dar like y compartir una vez vista la información verificada con las escrituras. Les repito nuevamente, tengan la Biblia en sus manos. Una vez verificada la información, pueden compartirla con otras personas para que ellos también puedan tener acceso a este conocimiento. Quiero aprovechar este video en su inicio para hacer algunas aclaraciones por causa de los dos temas anteriores titulados Dios no es una persona. Dios es espíritu, nos dice el Evangelio de Juan. Dios es espíritu, pero también es un ser personal. Eso en ningún momento lo he negado. Dios es un ser personal y como ser personal se manifestó cuando creó a la humanidad. Génesis 1:26 dice que entonces Jehová Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, y allí se revela como un ser personal. Ahora, lo que sí dije es que Dios no es una persona, ya que Él es un ser multipersonal y él le escogió, Él le plugó que fueran tres personas. Entonces Dios es tres personas. Ahora, si tú me preguntas, ¿el Padre es una persona? Sí, claro que es una persona. ¿El Hijo es una persona? Por supuesto que el Hijo es una persona. Tiene los atributos y cualidades de una persona. Y me preguntas, ¿el Espíritu Santo es una persona? Por supuesto que también voy a decir que sí es una persona. Y si hay alguna duda, más adelante estaremos también estudiando acerca de esto. Así que cada una de las personas que conforman a Dios, que comparten esa misma esencia, esa misma sustancia, eh, son personas reales. Ahora, Dios es un ser personal. Eh, Algunas personas me han dicho, ¿y por qué usas esa palabra esencia, naturaleza? Bueno, eso lo utiliza la Biblia. En Hebreo nos dice que Jesús es la misma sustancia del Padre. Entonces el hecho de que esas palabras tengan la misma sustancia, sean consubstanciales, es un hecho también bíblico. Bien, el día de hoy voy a mencionar lo que ya había dicho en el video anterior, versículos donde nos habla de esas tres personas actuando en conjunto. Si bien es cierto, a lo largo de la Biblia está llena de versículos que hablan de una o de otra persona, de la deidad, o hablan de dos personas de la deidad, pero también hay algunos versículos de la Biblia que nos muestran a las tres personas actuando en conjunto, como seres distintos. Porque si bien es cierto, hay una unidad dentro de la deidad, pero también hay una pluralidad, y esto lo hemos demostrado a través de la misma escritura. Si usted se tomó el tiempo de analizar esto con la Biblia, se habrá podido dar cuenta de esa unidad y esa pluralidad que aparece en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver en esa pluralidad cómo a veces las tres personas aparecen juntas en un mismo hecho, en un mismo evento. Es más, puedes encontrar textos donde aparecen dos, muchos. Pero los que voy a mencionar hoy es donde están las tres personas como en un mismo hecho, un mismo versículo o un mismo hecho o evento, aparecen las tres personas actuando en conjunto, en común unión. La primera de las citas que voy a mencionar, y advierto, no voy a mencionar Mateo 28, 19 y 20 porque ha sido muy discutida. No voy a mencionar primera de Juan. eh, Estas dos citas no las voy a mencionar otras citas. De estas ya sabemos que están escritas, pero bueno, hay gente que está cerrado contra estas citas y tiene otra interpretación de estas citas, así que vamos a obviarlas. Por lo tanto, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Allí encontramos al apóstol Juan, quien está saludando a la iglesia o a las iglesias a quien es dirigida el Apocalipsis, las iglesias del Asia Menor, y la deidad se une a este saludo. Y veamos cómo aparecen allí las tres personas distintas. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, una persona, Juan, humana, la dejamos hasta allí. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Allí nos menciona dos personas, dos entidades. El que es, el que era y el que ha de venir, uno. Y de los 7, el y ya nos separa a otra persona. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Allí vemos dos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tercera persona. En el saludo de Juan a las iglesias del Asia Menor encontramos las tres
personas dirigiéndose a la iglesia. El libro de Apocalipsis, en la salutación, encontramos estas 3 personas saludando a la iglesia. Y si queremos ampliar esto, vamos allí mismo al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 2 al 5. Nos menciona nuevamente a una persona sentada en el trono, nos menciona a otra frente, como dice allí, frente a él, como en figura de antorchas. Y el capítulo 5 nos menciona la introducción de la tercera persona, que es Jesús como Cordero inmolado. Allí tenemos en este libro de Apocalipsis la mención de las 3 personas. Vamos a ver otra oportunidad donde aparecen también mencionadas las 3 personas. En esta ocasión vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Este texto es interesante porque antes de que nosotros existiéramos y pudiésemos decir una cosa sobre la deidad, la iglesia primitiva, la iglesia del pasado, ya utilizaba este texto para dar la bendición. Esta era la bendición. Cuando iban a bautizar a alguien, se pronunciaban estas palabras. Cuando se iban a despedir a la iglesia, cuando se iba a despedir un líder de la iglesia de Dios, usaba estas palabras. ¿Y cuáles son estas palabras? Dice, la gracia del Señor Jesucristo, una persona. El amor de Dios, 2 personas. Y la comunión del Espíritu Santo, 3 personas, sean con todos vosotros. Amén. Esta se conoce como la bendición apostólica según la historia. Según la historia nos dice que esta era la bendición que daban los apóstoles y Pablo la utiliza en esta oportunidad al despedirse de la iglesia de Corinto a quienes les dirige esta epístola. Hay un documento cristiano también del primer siglo, la Didache o Didache. Allí nos confirma también, este es un documento histórico, escrito incluso antes de muchos de los libros o cartas de la Biblia del Nuevo Testamento. Allí nos confirma de que esta era la bendición apostólica. En la bendición apostólica encontramos nuevamente las 3 personas de la deidad. Vamos a ver otra cita y aparece en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Otra cita que nos confirma también lo que ya estamos hablando. Y en esta oportunidad hablando de la deidad como la que les da a la iglesia los dones, los ministerios y las operaciones, a esa iglesia que es multimiembro, pero es un solo cuerpo. Nos menciona nuevamente a esas 3 personas en la deidad. Y nos dice, capítulo 12, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es decir, el Espíritu que da los dones es el mismo, una persona. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, segunda persona. 1 el Espíritu, 2 el Señor. El Señor es Jesús. Para los que no saben, casi siempre en el Nuevo Testamento, cuando dice el Señor, es el Adón, es nuestro Señor Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, tercera persona, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Aparece la deidad como la proveedora, la que le da los dones, los ministerios y las operaciones a la iglesia como un cuerpo organizado, pero que tiene muchos miembros, cada uno con dones, ministerios y operaciones diferentes. Los da el Espíritu, los da el Señor y los da el Dios, en este caso el Padre, o el que en este momento conocemos como el Padre. Más adelante tendré un tema también sobre eso. Veamos otra de las citas. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Vamos a ver 3 versículos que nuevamente mencionan a las 3 personas de la deidad. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Desde el 3 nos habla de cuál debe ser nuestra actitud, o empezando el capítulo nos dice cuál es nuestra actitud. Mansedumbre, humildad, soportándonos con paciencia, solícitos en guardar la unidad. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu, primera persona. Un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nos repite, el Espíritu, una persona. Un Señor, una fe y un bautismo. Segunda persona, el Señor. Cuando lo reconocieron dijeron, es el Señor, es el Adón, Jesús. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La tercera persona,
el Dios y Padre. Tres personas nuevamente aparecen ahora acá como los que nos ayudan a tener en el proceso de santificación, esa unidad, esa humildad, esa mansedumbre, y nos insta a que tengamos esa unidad, así como ellos también mantienen esa unidad. Otra de las citas se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Es importante porque en el libro de Pedro, allí en el capítulo 1, lo encontramos dos veces, una en un versículo y otra en varios versículos, pero relacionados con el primero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. 1. En santificación del Espíritu. 2. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 3. Gracia y paz os sean multiplicados. En este saludo del apóstol Pedro a los expatriados de la dispersión, él nuevamente menciona a estas tres personas. La presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. La deidad, así como en Apocalipsis, la deidad junto con Juan saludan a la iglesia, aquí la deidad junto a Pedro saluda a los expatriados, los dispersados en Capadocia, Asia, Bitinia, todos los que allí aparecen en esta epístola. Y más adelante en el versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Estas son las funciones que tienen cada uno de ellos, los que acabamos de leer y aquí las explaya también. Sino con la sangre preciosa de Cristo, una persona, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, segunda persona, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, tercera persona, en acción, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Como nos dice allá, el Espíritu es el encargado de nuestra santificación. Jesús fue el encargado de nuestra redención. El Padre es quien nos ha elegido y quien en el plan que ellos realizaron se ha determinado de que Él tome la figura y el título de Padre. Por esa razón Jesús dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, dándole entonces ese título y esa figura a esta persona que es Dios, y que se determinó de que iba a estar en el cielo, así como se determinó de que Jesús vendría a la tierra, y cuando subiera se había determinado que iba a venir el Consolador, el Espíritu, a hacer una obra acá en la tierra, estando como Espíritu presente en todo lugar, no estorbado por un cuerpo, como Jesús estorbado por el cuerpo de su encarnación, aunque actualmente glorificado. Veamos otro texto ahora del Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Isaías. El profeta Isaías, profeta mesiánico, también habló acerca de esto, Isaías capítulo 48, versículo 16, y veamos cómo lo expresa la realidad de estas tres personas actuando dentro de la deidad. En el texto, usted luego lee en su casa el contexto, lee todo, está hablando Jesús, y dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor. Está hablando Jesús, una persona. Dice, ahora me envió Jehová el Señor, la segunda persona, y su Espíritu, la tercera persona. Y si esto lo unimos con Isaías 42:1, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. He aquí mi siervo. Ahora habla el Padre. Está hablando el Padre y dice, he aquí mi siervo. El Padre está hablando una persona. He aquí mi siervo, Jesús, segunda persona. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Claro, si usted lee primero solamente Isaías 42:1, quizá dirá, pero mi espíritu es... cuando él dice mi espíritu se está refiriendo a él mismo, sí, pero cuando lees el 48:16, lo menciona como una persona separada, como otra persona. Tenemos esos dos textos también de Isaías que nos confirman
esto que ya habíamos mencionado en otros textos de la Escritura. Otro texto quería mencionarles también, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Encontramos nuevamente a las tres personas. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, primera persona, el cual mediante el Espíritu Eterno, segunda persona, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, tercera persona. Uno, Jesús, se ofreció por el Espíritu Eterno. Dos, a Dios, tercera persona. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Encontramos nuevamente esta constante. Y si usted sigue buscando, seguro que va a encontrar muchas más en la Escritura. Porque hay verdades que están en la Biblia y nosotros están esperando para que nos encontremos con ellas. Y quiero mencionar en último lugar un evento. No lo voy a leer, está en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 10. Allí dice que en días del rey Usías, el profeta Isaías vio una visión y vio allí a Jehová Dios en el trono. No hay discusión en el punto de que se refiere al Padre. Así que eso vamos a dejarlo allí, se refiere al Padre. Pero en esa visión, ya yo mencioné en el video anterior, de que se ve la pluralidad cuando dice, ¿y quién irá por nuestra parte? Cuando le preguntan al profeta, ¿quién irá por nuestra parte? Y ve y Isaías dice, mira, ¿quién envíame a mí? Y se le dijo entonces, ve y di a este pueblo, yo, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean, para que escuchando no entiendan. Ahora, ya dijimos que no se discute que se refiere a Dios Padre. Ahora, o a la persona del Padre. Juan 12, 37 al 43, cuando usted lo lee, allí nos dice que a quien Isaías vio allí fue a Jesús, la segunda persona. Entonces ya tenemos a dos personas allí. Al Padre no lo vamos a discutir. A Jesús nos dice Juan 37, 43 y en Hechos capítulo 28, el último capítulo, versículo 27, nos dice que eso se refiere al Espíritu Santo. Allí tenemos en un evento a las tres personas. Al igual que en la creación, si usted ve el universo de la Escritura, va a encontrar a las tres personas en la creación. Al igual que guiando al pueblo de Israel, vas a encontrar a tres personas actuando allí, a las tres personas. Y así lo encontramos en muchos eventos a lo largo de la Escritura. En el bautismo de Jesús aparecen las tres personas y en distintas ocasiones. Ahora, el apóstol Pablo, veamos lo que nos dice. No es casualidad que encontremos una constante en la naturaleza. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Mira lo que dice acá el apóstol Pablo. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, ¿dónde nos ha manifestado Dios las cosas? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En la creación del universo, en la creación del mundo, Dios se ha manifestado. Sus atributos, su poder, lo invisible de Él, se nos ha manifestado en la naturaleza. Ahora, ¿dónde podemos o cómo lo encontramos en la naturaleza? Hay una constante en la naturaleza de unidad y pluralidad. Al igual que en Dios hay unidad y pluralidad, como ya lo he explicado. Hay una constante en la naturaleza de 1-3 y no es casualidad. 1-3. Por ejemplo, la luz blanca, la luz que nosotros recibimos del sol, es una luz. Pero si yo coloco acá en el medio una película de agua, coloco algo que pueda hacer que el haz de luz, un haz de luz que viene, se descomponga y los divido a ustedes, coloco una mitad hacia este lado y otra mitad hacia acá, los que están de este lado verán solamente un haz de luz blanca. En cambio que los que están de este lado hacia acá verán la descomposición de la luz, verán muchos colores, los colores del arco iris. Por ejemplo, entre ellos verán el rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul, violeta. Estos son los colores que vemos, por ejemplo, en el arco iris. Y es el mismo haz de luz. Algunos verán solo el rayo, el haz luminoso, y otros verán la descomposición de los colores. Aquí encontramos un 1,7, por lo mínimo, un 1,7.
Pero hay otra cantidad de ejemplos donde encontramos un 1-3 en la naturaleza, que al mismo tiempo ese haz de luz puede ser varios colores a la vez. Veamos otros ejemplos. El universo está formado por materia, energía, espacio y tiempo. El tiempo tiene presente, a la vez tiene pasado, presente y futuro. La materia está compuesta por átomos microscópicos, electrones, protones y neutrones. Allí vemos nuevamente un átomo, una relación de 1-3. Un átomo con 3 elementos, electrones, protones y neutrones. La materia tiene 3 propiedades, o sea, lo que les estoy mostrando es para que veamos que en la naturaleza hay muchas cosas que son 1 y varios a la vez, o 1 y 3, porque Dios allí se nos ha mostrado, nos dice el apóstol Pablo en Romanos. La materia tiene 3 propiedades: ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y perdura en el tiempo. Son 3 cualidades que encontramos en la materia. Y así como eso, siempre vamos a encontrar esa relación 1-3 o 1 varios en lo que Dios ha creado. Por cierto, quería mencionar, para aquellos que no creen que Dios está en otra dimensión, la Escritura nos dice en el libro de Job, y les invito a que lo investiguen, de que la dimensión de Dios es una dimensión mucho más ancha, mucho más profunda, mucho más grande que la dimensión en la que nosotros vivimos. Ahí les dejo esa para que la puedan investigar y podamos nosotros edificarnos al escudriñar la palabra de Dios. El Señor les bendiga. No olvidemos entonces la esencia del mensaje de este día. Dios es un ser personal, pero es 3 personas a la vez. Así como en el mismo universo, en la misma creación, vamos a encontrar la constante de que uno puede ser compuesto por varios. Dios les bendiga y no olviden escudriñar las Escrituras.